Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y padre de la resistencia indígena en las zonas nahuas en contra de los proyectos de muerte en la Sierra Negra. Después del auto de vinculación a proceso este, de los tres presuntos responsables de la desaparición del compañero Sergio, ¿qué sigue, Martín? Bueno, lo que sigue es una presión de mayor fuerza a las autoridades. El viernes pasado, agentes de la Fiscalía, o sea, policías ministeriales, agentes estatales y miembros de la zona de Coyolapa, junto con familiares de Sergio, compañeros de Sergio y de Maíz, de la Comisión de Derechos Humanos, del Grupo de Apoyo en Derechos Humanos, hicimos una búsqueda en la zona de Ixcat, en Tepechilotla, recorriendo el trayecto en el cual fue desaparecido Sergio Rivera Hernández. A él lo privaron de su libertad el 23 de agosto, entre las 6 a las 9, a las 8 de la noche aproximadamente. Él fue perseguido y fue embestido a la altura de la desviación a Zaragoza, muy cerca de la desviación de Dos Caminos, y por los diversos testimonios sabe que fue llevado hacia la zona baja de Tepechilotla. Se hizo ya un rastreo. En próximos días, todavía no se sabe cuándo, se va a continuar con el operativo de búsqueda. Se ha hablado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas. Hemos hablado también con el Comisionado Nacional de Búsqueda y obviamente también con la Fiscalía General de Justicia del Estado para presionar en este sentido. Uno es que se haga la búsqueda exhaustiva en toda la zona baja de la Sierra Negra y en Veracruz, si es necesario, en Oaxaca, en las colindancias que hay con Tlacotepec de Díaz, los Ochitlán y la zona baja de Zoquitlán, para encontrar a Sergio. Lo segundo que estamos pidiendo también es que se ejecuten las órdenes de aprehensión que están pendientes. Hay más personas que están vinculadas, que tienen que ser puestas a disposición del juez para que sean ingresadas también aquí al Centro de Readaptación Social y se les vincule a proceso. La otra cuestión es que queremos que se deje de tipificar este crimen como un caso de desaparición de particulares, porque algunos, por lo menos uno de los que está detenido y algunos de los otros inculpados están dados de alta como empleados o trabajadores del Ayuntamiento de San Pablo Zoquitlán, por lo tanto son agentes del Estado. Entonces este caso no es de desaparición forzosa hecha por particulares, sino por agentes del Estado. Y aquí la responsabilidad es importante en el mando. ¿Quién está al mando de los trabajadores y de los empleados del municipio, del ayuntamiento del municipio de Zoquitlán? Pues al mando está el alcalde Fermín González León. Entonces, para que la autoría intelectual también sea rastreada y vaya hacia ella, tiene que tipificarse como un caso de desaparición forzosa por elementos del Estado, para que el presidente municipal de Zoquitlán también responda ante la desaparición de Sergio. Es innegable, es indudable que aquí la plana mayor del Partido de la Revolución Democrática de Zoquitlán está detrás de la desaparición de Sergio. Y es lamentable cómo este partido político, que alguna vez fue perseguido por el Salinato y tuvo cientos de asesinados y desaparecidos en Guerrero y en Oaxaca y aquí en Coscatlán también, muy cerca de acá, terminó siendo un partido político parapolicial, paramilitar, vinculado al crimen organizado. Y ahí podemos señalar muy claramente a Fermín González León, al alcalde de Zoquitlán, como le he dicho antes, también a Silvestre Martínez Martínez, el líder del PRD de Zoquitlán, expresidente municipal, y también a Eleazar Vega Montalvo y a su hermano Apolinar, que también ya fueron alcaldes de Zoquitlán. Zoquitlán tiene alrededor de 20 años que siempre estuvo bajo el control del PRD y es un caso muy similar al que pasó en San José Miahuatlán. San José Miahuatlán en los 80 fueron de los primeros municipios que llegó a gobernar el Partido Comunista Mexicano, luego el PSUM, luego el PRD y se volvieron igual que el PRI. Eso demuestra que los cambios de partido y de poder luego no son suficientes y si repiten los mismos actos de cacicazgo, de pistolerismo, de sicariato, de corrupción.
Entonces, bueno, lo que vamos a pedir en los próximos días va a ser que el Estado tenga, más bien las instituciones del Estado, en este caso las fiscalías, la General de la República y la del Estado de Puebla, y ya se pidió auxilio de la de Oaxaca y de la de Veracruz, actúen con mayor fuerza para dar con el paradero de Sergio. Aquí todo es una cuestión de voluntad política. Si el gobierno del Estado tiene voluntad política, si se hace la labor suficiente de las policías de inteligencia, la policía de cibernética, todos los elementos científicos que se pueda llegar la fiscalía para esclarecer este crimen, seguramente va a aparecer Sergio y se va a saber muy claramente los motivos de odio que llevaron a estas personas de Coyolapa y de Tepechilotla a desaparecerlo. Y aquí resaltaría tres cosas. Las razones son la tenaz resistencia de los pueblos de la zona baja para impedir el proyecto hidroeléctrico Coyolapa, el vínculo de estos alcaldes en actos ilícitos, y tres, que el PRD perdió esta elección en San Pablo, Xochitlán, y eso los ha llevado a perder el control de sus negocios, de su forma lícita e ilícita de enriquecerse, que es por medio de el dinero que les ha dado la hidroeléctrica, o sea, Minera Autlán, y el dinero que se han robado de las arcas municipales. Y por lo último, lo que quiero mencionar es que también vamos a pedir al Congreso local, ahora que por primera vez en la historia puede haber un Congreso que no va a estar bajo la égida del gobierno del Estado, dependiendo de lo que pase con las impugnaciones en la elección local, que los diputados locales se den a la tarea de auditar peso a peso que ha recibido tanto Fermín González León en Xochitlán como Cirilo Trujillo. Todos los presidentes municipales de la Sierra Negra están vinculados en actos de corrupción. Todos los negocios que hay con las constructoras y todo el dinero que han hecho en los últimos 4 años, 7 meses y medio que ha estado Fermín, y se ha enriquecido de manera no inexplicable, sino absolutamente explicable, queriendo entregar los ríos, vendiéndose con la minera y robándose las arcas municipales y todos aquellos recursos que, por ejemplo, Miguel Barbosa, cuando estaban aliados, le gestionó para el beneficio de los pobladores de Xochitlán, los cuales no se vieron beneficiados por nada de ese dinero, todo se lo llevó Fermín. Entonces necesitamos que también el Congreso busque llevarlos a la cárcel e inhabilitarlos para ocupar cargos públicos en lo futuro. Y vayan a pagar todo lo que se robaron y aclaren la desaparición de Sergio. Pues algo que desees agregar. No, pues que nosotros vamos a seguir muy firmemente en la exigencia de justicia. Creo que lejos de que ellos nos intimiden, la gente está convencida, a pesar de todo el clima de amenazas y de terror que quieren sembrar en la zona baja, que el proyecto hidroeléctrico está finiquitado. O sea, con lo que hicieron, definitivamente la voluntad de las comunidades es aún más fuerte en impedir que se toquen los ríos. Y esto claramente esperemos también que con el nuevo escenario político que ya está sucediendo y que va a terminar de empezar a suceder en diciembre, con la entrada de Andrés Manuel López Obrador, cumpla las promesas que ha hecho. Y una de las que hizo aquí en San Pablo, Xochitlán, fue dar marcha atrás a todos los permisos de Minera Autlán. Entonces nosotros se lo vamos a recordar también al titular próximo de la Comisión Federal de Electricidad y obviamente a todo el gabinete, pero todo empieza de una licitación de CFE, entonces vamos a visitar a la CFE, a la Semarnat, a la Secretaría de Energía, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a todas las dependencias que tienen que ver con los permisos que se dieron con el proyecto para que se cancele definitivamente este proyecto, esta división. Hay mucha gente que, movida por la empresa minera Autlán, está diciendo que los miembros de Maíz, de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, como lo es Omar Esparza o lo soy yo, hemos, según ellos, terminado con la paz y armonía que se vivía en la Sierra Negra hasta antes de 2 años. Les quiero decir que no sé a qué Sierra Negra se refiere, porque si no han visto su historia, sería claro recordarles que la Sierra Negra, como cualquier sociedad, no es una sociedad que vive en perfecta armonía ni en perfecta paz. Siempre ha habido toda serie de problemáticas.
Una la podemos ver en los problemas de violencia que ha habido en diferentes municipios. Ha habido inclusive muertos por pleitos agrarios, por límites de colindancias, como la que hubo hace muchos años entre San Juan Cuautla y Tezcalcingo, Oaxaca, que llevó más de 40 muertos de parte que pusieron los oaxaqueños. Les comentaría a ellos que se remitan a la historia del cacicazgo que hubo y pues ya no lo está viendo, o está renovado el cacicazgo que hubo en Alcomunga o el cacicazgo que tiene el futuro alcalde de Ajalpan, en la Sierra Negra. También, si creen que la Sierra Negra siempre ha vivido en armonía y en paz, podrían ver la historia de Tlacotepec de Díaz, de Villa del Río, de Teololulco, para ver que siempre ha habido violencia. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque hay lugares donde quienes gobiernan, quienes mandan, quienes quieren controlar a los pueblos indígenas, son los caciques de sus propias comunidades. No somos los de fuera los que llegamos a meter problemas. Todos esos caciques son originarios de ahí. Algo muy importante que el movimiento de resistencia ha simbrado en Coyolapa es todo el sistema feudal que existe en Coyolapa y Tepechilotla. Existen todavía campesinos sin tierra que viven como siervos o en calidad de siervos de gleba en las tierras, en las parcelas de los terratenientes. ¿Y quiénes son esos terratenientes? Uno de esos terratenientes es la familia de Fermín, los León y los Salta. Son dueños de grandes extensiones de terrenos donde los campesinos viven rentándoles sus tierras, o arrendándolas más bien, y que viven en una situación que la ley de trata lo prohíbe, y es una situación que estaríamos hablando de la época medieval. Entonces, si estas personas que dicen que nosotros hemos alterado la armonía y la tranquilidad que hay en la Sierra Negra, yo les diría que se fueran a dar una vuelta a la zona baja y vieran si en armonía y en paz pueden vivir gente que no tiene nada más que su fuerza de trabajo y está prácticamente esclavizada a la voluntad de estos señores feudales. Esto también se tiene que acabar en la Sierra Negra. Esto ya no es posible que siga pasando, no es posible este tipo de reelecciones que hay como la de la familia Celestino en Coyomeapan. Yo creo que es importante ahora con la nueva administración y los nuevos poderes que va a haber en el Estado, me refiero sobre todo al legislativo, porque Morena tiene la mayoría en el Senado, la mayoría en San Lázaro y tiene la mayoría aquí en el Congreso de Puebla. Yo creo que es importante que se vayan haciendo reformas, por ejemplo, para evitar estas reelecciones como la de Moreno Valle o la de los Celestinos, que se reeligen por medio de los hermanos, los hijos, la cónyuge, la querida, la esposa, o como Moreno Valle, que acaba de ser gobernador, un gobernador que endeudó al Estado, que hizo actos de represión, actos brutales, y ahora es senador. Y también otra cosa que debe reformarse, por ejemplo, es el artículo 115 de la Constitución, todas las constituciones estatales, las leyes orgánicas municipales y las disposiciones electorales pertinentes a la elección de regidores. Ya no es posible que tú votes por una fórmula, por un candidato, y ese candidato pone a 8 gentes que no eligió nadie, simplemente los eligieron sus intereses económicos, sus intereses grupales, sus intereses de partido, y entonces entran regidores por los que nadie votó. Yo creo que también una de las cuestiones que tiene que haber en las reformas políticas va a ser hacia este tipo de elecciones. Otras muy importantes en la ley orgánica municipal es quitarle la atribución a los presidentes municipales, estos corruptos que hay en la Sierra Negra, para designar e imponer inspectores auxiliares municipales y jueces de paz. Eso es un derecho que tienen los pueblos indígenas. Y bueno, yo quisiera terminar diciendo que la resistencia al proyecto hidroeléctrico no va a terminar. Lo que hicieron fue un error, porque lo que han provocado es que la gente esté todavía más inconforme ante todos los actos de pistolerismo, de ejecuciones, de desapariciones, que los operadores de Fermín, sus empleados, sus pistoleros, sus guardias personales y el propio Fermín operen para Minera-Autlán, sembrando el terror de la Sierra Negra. Vamos a pedir también la intervención de la Federación para que esa zona vuelva a tener paz. O sea, Tepechilotla ha vivido muchos años en violencia y creo que ya deben de cambiar las cosas. El país no debe de continuar en ese tono en donde los megaproyectos han enfrentado a las comunidades, han desaparecido, han encarcelado, todo porque tenemos
pues bueno, ya está saliendo esta administración y la de Calderón entregaron prácticamente el país, con las concesiones mineras y la reforma energética. Entonces tenemos que echarle ganas para tirar también las concesiones de Gold Corp aquí en la Hierbabuena, la de Sumex en Acatepec. Y bueno, ya es muy difícil lo que está pasando aquí con el parque de Iberdrola. Los campesinos de Chapulco, de Azumbilla, Esperanza, no han puesto oposición, están desinformados, pero además hay un factor muy clave que fue cómo el gobierno mexicano permitió la descomposición social del tejido de las comunidades que están cercanas al Triángulo Rojo. Así es muy difícil organizarse, se plantea la apertura de la instalación de más aerogeneradores hacia el volcán, le están pagando una miseria a los ejidatarios, están haciendo negocio los comisariados ejidales y lo que no saben son los perjuicios, los daños ambientales que producen los aerogeneradores. Esos aerogeneradores que les llaman energías limpias, energías renovables, afectan las aves migratorias, afectan la polinización, afectan también el agua del subsuelo, por el magnetismo que genera el movimiento de las aspas, hacen que el agua subterránea se vaya aún más adentro de la tierra y que, bueno, esa energía eléctrica ni siquiera es para beneficiar, lo mismo que el proyecto de Minera Autlán. Son proyectos energéticos que no son para beneficiar a la población. En este caso, lo de Iberdrola es para beneficiar a las empresas cerveceras, que han estado devastando los manantiales por todos lados. Entonces, pues yo creo que hay mucho ahora que empezar a pensar en exigirle al gobierno de Andrés Manuel para que cumpla con la palabra que tiene empeñada con los mexicanos. Y ahí va la reforma energética. Perfecto.